Amigos de Mercurio, gracias por acompañarnos en este seriado de entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Cuenca. Hoy está con nosotros el doctor Cristian Zamora. Él tiene el aval del Movimiento Izquierda Democrática. Doctor, gracias por estar en el Mercurio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristian, por esta invitación. Un saludo cordial sobre todo a quienes están sintonizándonos para esta entrevista y gracias por esta invitación. Doctor, ¿cuál es su motivación para postularse a esta candidatura? Yo creo que hay dos motivaciones fundamentales, estimado Cristian. La primera, que por primera vez en la alcaldía de Cuenca haya una cabeza honesta y que pueda controlar la contratación pública y todos los direccionamientos que se dan, porque cuando se puede controlar aquello, los recursos son más y se pueden solventar las necesidades de la gente de una mejor manera. Y segundo, es el hecho de que Cuenca necesita, y creo que de manera imperiosa, como nunca antes, en el hecho de que quien dirige la ciudad tenga conocimiento, experiencia, que tenga pantalones y que pueda tomar decisiones, sobre todo en el momento de inseguridad que estamos viviendo, que se requiere de mano firme y fuerte, y sobre todo porque creo que la improvisación nos ha costado mucho, nos ha costado caro, y más bien la experiencia, la trayectoria y el conocimiento de la municipalidad es lo que yo pongo a la gentil reflexión de todo el electorado cuencano para que pueda decidir el próximo 5 de febrero. Usted se ha referido al tema de la seguridad y es una problemática que preocupa al cantón, a la provincia y al país. ¿Qué se puede hacer desde el municipio en cuanto a la seguridad, sabiendo que no es una competencia directa del municipio? Yo creo que un alcalde no puede estar tranquilo únicamente sabiendo que las vías o los parques están adecuados cuando su gente, cuando los cuencanos no pueden salir a disfrutar de sus parques o de sus espacios públicos con su familia, y también un alcalde no puede estar tranquilo cuando su gente no está saludable. Entonces, en materia de seguridad, si bien no es la competencia fundamental que es la que la lleva el gobierno central a través de la policía, no es menos cierto que el COTAD le permite a los gobiernos autónomos descentralizados municipales como el de Cuenca el tener una competencia concurrente. Y es ahí donde que necesitamos un alcalde que tome al toro por los cuernos y que tome varias decisiones. Primero creo que tiene que haber un alcalde con posición, directo, donde que pueda y tenga que hacer respetar, porque o la delincuencia nos arrincona o nosotros le arrinconamos a la delincuencia. No hay grises, es blanco o negro. Segundo, creo que tiene que haber un tema de la consulta popular en el tema de la cárcel que sea local, que lo he venido impulsando como concejal del Cantón Cuenca, y cuando sea alcalde de la ciudad haré uso exclusiva del uso de suelo. Pondré 2 retenes en la cárcel y no me entrará ningún carro del SNAI, porque esa cárcel fue aprobada en el Consejo y en todos los informes que se dieron desde los ministerios para que sea regional. ¿Y por qué es importante esto, cuencanos? Porque cuando viene un privado de la libertad, cabecilla de grandes bandas, aquí permea el narcotráfico y obviamente la inseguridad. Por lo tanto, aquí entrará únicamente los privados de la libertad que sean de la región, Azuay, Cañar y Morona Santiago. Y yo como alcalde estaré ahí en esos retenes con la EMOV y la Guardia Ciudadana y la gente de Cuenca dándole la vuelta al carro del SNAI si es que nos quieren seguir poniendo privados de la libertad de alta peligrosidad. Tercero, en materia de inseguridad, considero que tiene que haber un patrullaje 24/7 para mejorar los temas de tiempo de reacción, y eso lo tenemos que ayudar a la Policía Nacional. Tenemos que los recursos del Consejo de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, que son cerca de $3 millones, la tasa que absolutamente todos pagamos, y que cerca del 60-65% se va en gasto corriente y en pagos de consultorías que acaban en el estante y que no se hacen nada, esos recursos tienen que ser como era antes, inversión para poder coadyuvar al esfuerzo de la policía. Y por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más, la administración actual en este presupuesto 2022 se incrementó $1.1 millón en publicidad respecto del año anterior. Con esa plata hubiéramos podido comprar 50 patrulleros a los 100 que ya tiene la policía para mejorar en circuitos cerrados de 24/7 para los temas evidentemente de seguridad. Doctor, se atribuye a la cárcel como uno de los factores para la inseguridad en Cuenca. El alcalde ha dicho que el municipio puede administrar esa cárcel. ¿Usted cree que el municipio debe administrar cárceles? Yo creo que uno de los grandes problemas de la inseguridad es el tema de la cárcel, no es el único, sin duda alguna, pero dentro de todo este cáncer de inseguridad, el tumor más grande creo yo que es la cárcel, por las razones que expuse hace un momento. Ha habido un planteamiento por parte del actual administrador
que pronto terminará su periodo, de que quiere administrar la cárcel. La ciudad no ha podido administrarse ni siquiera en los espacios públicos más elementales. ¿Usted cree que va a poder administrar una cárcel donde se necesita inteligencia, donde se necesita personal especializado para este tipo de cosas? Ni el mismo Estado, siendo Estado, ha podido controlar. ¿Cómo va alguien, me refiero a la municipalidad, con un conocimiento lego, neófito en este tipo de cosas, poder administrar un tema de la cárcel? Eso tiene que ser dado a los expertos, a los que conocen. Más bien hay que reforzar a quienes conocen este tema y poderles dotar de lo que requieran para que puedan cumplir con su función. ¿Se imagina usted la cárcel administrada en la administración Palacios? Seguramente pasará peor que en la entrada a Cuenca, que se convirtió en un mercado, o que en la Chola Cuencana ahora cunde el tema de la delincuencia, la prostitución y la drogadicción. Eso queremos para que administre una cárcel. Evidentemente que esa no es la salida. ¿Cree usted que los recursos que se recaudan por la tasa de seguridad deben ser entregados o deben ser utilizados para comprar equipamiento para la policía? ¿Es esa una competencia municipal o debe serlo el Estado central? Yo creo que es una competencia concurrente, Cristian. No podemos ser, ¿cuál sería la palabra? Como que indolentes a la situación de inseguridad. Un alcalde que se lava las manos dice evidentemente que va a tener que únicamente asumir sus competencias, que en realidad y legalmente para ciertos aspectos así corresponde. Pero en materia de inseguridad, el alcalde tiene que tomar, como dije hace un momento, al toro por los cuernos y poder dar soluciones en esa materia, porque Cuenca es la que le ha elegido a él, es quien encabeza la ciudad y que tiene que hacerlo. Por lo tanto, en esa materia yo creo que no hay discusión alguna. El alcalde tiene que entrar con su liderazgo, porque además es la única persona que está llamada a poder integrar a todo el tejido social de la sociedad cuencana y obviamente poder hacer frente a los problemas más acuciantes, y ahora, en estas fechas, es el tema de la inseguridad. En otro tema, el tema minero también ha sido un tema que ha estado en debate ya varios años en Cuenca. ¿Cuál es su posición frente a la minería metálica? Yo creo que mi posición ha sido clarísima desde que he sido concejal de Cuenca. La consulta popular por el agua que se dio el 7 de febrero pasado, donde que los cuencanos en más del 80% votamos a favor de que se cuide nuestras zonas de recarga hídrica, fue impulsada por quien le habla. Cuando presidí la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Cantonal de Cuenca, recordará usted, Cristian, y sobre todos los amigos, que el exprefecto impulsaba este tema. Por 3 ocasiones le negaron el dictamen de favorabilidad en la Corte Constitucional y después asumí con el Cabildo del Agua el poder trabajar sobre el expediente, que corregimos una serie de temas con dedicación, con especificidad, con cosas muy claras que habíamos detectado para mejorar ese expediente. Lo remitimos a la Corte, logramos el dictamen de favorabilidad, que recuerde usted, decían que era casi imposible que eso salga por los intereses del gobierno en la explotación minera, por los intereses económicos de las propias mineras, y sin embargo de eso, con inteligencia, con sagacidad, pudimos sacar ese dictamen favorable. Hubo la consulta popular, que evidentemente es de conocimiento público y es un argumento legal muy potente y muy poderoso para seguir cuidando nuestras fuentes de recarga hídrica, porque lo que va a faltar después es obviamente el tema del agua, porque se alteran los ciclos del agua, que es lo que ya estamos viviendo, y esas serán una de las herramientas para seguir peleando con decisión, que evidentemente Cuenca puede estar abierta a la minería, yo no digo que no, pero en donde haya cómo hacerlo. En las fuentes de recarga hídrica no. Yo creo que la minería, como todas las cosas, pueden tener mecanismos socialmente responsables y ambientalmente responsables. Pero en materia de minería, cuando se hace la explotación y estamos cerca de las zonas de recarga hídrica de donde sale el agua para las captaciones de Sustac, por ejemplo, en el tema ya puntual que viene desde la cuenca hidrográfica del Tomebamba, evidentemente no podemos corrernos de ese riesgo. Primero hay que cuidar lo más preciado que tenemos. Y Cuenca es la ciudad del agua, es la ciudad de los 4 ríos, es la ciudad que ha cuidado precisamente el líquido vital y que es un orgullo tener una de las mejores aguas, no solo del país, sino del mundo. Doctor, respecto a la movilidad, termina ya una administración municipal, sin embargo no ha logrado integrar a los buses urbanos con el tranvía. ¿Cómo hacer que efectivamente se integren? Actualmente ni siquiera en la tarjeta se han podido integrar. Yo creo que se integra con capacidad y con conocimiento.
volveré a tomar un ejemplo del pasado porque creo que es importante. En el año 2017, recuerdo, quien les habla también como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en ese momento, planteé la ordenanza que se aprobó y que aprobó el tema de la tarjeta electrónica en Cuenca, siendo un ejemplo, no únicamente en el Ecuador los primeros, sino en América Latina y que buscan replicarlo. Y eso ayudó mucho en el COVID también, por ejemplo, recuerde usted, haciendo un paréntesis. Ahí, cuando se planteó el tema de la tarjeta electrónica, ya se pensó, se visualizó. Por eso Cuenca necesita un alcalde con visión y con conocimiento. Desde esa época ya se visionó la integración del transporte, que además está en norma, es ordenanza. Ha sido el propio municipio quien ha incumplido sus propias normas por responsabilidad de quien administra la ciudad. Lo elemental, lo lógico, el sentido común, lo que no pide mayor análisis es de que, claro, tengamos una sola tarjeta, y así está puesto en la ordenanza, para que se utilice en este caso de Cuenca, la bicicleta pública, el transporte urbano y obviamente el tema del tranvía. E inclusive se dejó poniendo como una disposición general de que eso avance y migre hacia el sistema del transporte del bus rural, que son los buses verdes, para poder integrar un sistema. ¿Por qué no se lo ha hecho? Por dimes y diretes y falta de conocimiento y capacidad de una administración, la final de la anterior y obviamente toda la actual, en donde por unos temas de rencillas, diré yo, y de falta de conocimiento no se lo ha hecho. Pero eso yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Los lectores, tanto del bus como del tranvía, con la tarjeta Cyprus, que es la que se llama y la que tenemos de tecnología, con los chips SAMS, tienen que ser ajustados para que las tarjetas sean leídas de manera interconectada cada una de ellas. Y a la gente solucionarle la vida. La gente no puede tener saldos en 2 o 3 tarjetas. Es personas que utilizan el transporte público y que viven muchas de ellas al día, pero eso no se piensa porque no hay una persona que esté pensando en la realidad del pueblo y que pueda tomar decisiones desde esa arista. Doctor, el sector industrial también se ha quejado de que en Cuenca no hay suelo industrial para desarrollar sus actividades. ¿Cómo dotarles a ellos de este suelo, de estos espacios y evitar que vayan a otras provincias o otras ciudades donde sí tienen esta posibilidad? Mucha de la industria en Cuenca ha comenzado a migrar, esa es la realidad. Grandes grupos económicos han comenzado a tener sus inversiones en otros lados, lo cual apena, porque evidentemente si es que pueden crecer y fortalecer y dar trabajo que tanto se necesita aquí en nuestro cantón, es la alcaldía la que tiene que haber solventado esos temas. Pero han pasado cerca de 20 años, Cristian, 20 años o más, para ser específicos desde el año 98, es decir, 25 años, porque hubo una reforma en el 2002, me refiero a la ordenanza de planificación, el PDOT. Hace 3 meses se actualizó esa ordenanza, ahí consta nuevos espacios para el tema de suelo industrial, pero lamentablemente están solo en el papel. Porque esas nuevas zonas de espacio de suelo industrial no están urbanizadas, es decir, no es que estén listas y aptas de manera inmediata para poder ser utilizada por el crecimiento de la industria que da trabajo y que da desarrollo y que da dinámica económica a esta ciudad que tanto necesita y que la migración nos está calando profundamente una vez más. Lo que hay que hacer están determinadas esas zonas y lo que ahora hay que hacer es, con la inversión privada, poder urbanizar esos espacios y permitirle a la industria que pueda crecer en los espacios que están determinados para ello. Hay una deuda municipal y son las reubicaciones de algunos equipamientos de algunos sectores, por ejemplo la zona de tolerancia, el mercado mayorista, la feria de ganado, el centro de faenamiento. ¿Tiene usted un plan específico para reubicar estos sectores? Sin duda alguna, el tema del Arenal, todo el tema del comercio autónomo inclusive que se da ahí y todos los problemas además muy profundos de microtráfico y otros temas que se dan en el Arenal, tienen una solución. Una de esas soluciones es precisamente la construcción del mercado mayorista. Yo cuando fui concejal en el primer periodo, es decir 2014-2019, aprobamos ya en ese consejo el lugar en donde tiene que emplazarse el mercado mayorista que está en la parroquia de Yacao. Los estudios quedaron listos, terminados en la administración anterior, porque yo daba seguimiento muy de cerca a este tema, y todos estos 4 años de una administración de improvisación no ha permitido avanzar en ese sentido. Yo como alcalde haré precisamente ya la construcción de ese mercado mayorista. ¿Por qué? Porque eso permite liberar espacio del mayoreo hacia un mercado mayorista que además está en la salida norte de la ciudad, de donde la mayor cantidad de flujo de insumos, verduras, frutas, etcétera, llegan por el norte. Y evidentemente cuando eso sea liberado desde el Arenal, usted puede inclusive ubicar a mayor cantidad
de comerciantes autónomos y poder ir de una manera paulatina reestructurando, reconstruyendo partes del Arenal para darle, porque uno de los planteamientos es de que los mercados de Cuenca sean como mall populares, en donde haya seguridad, limpieza, orden y espacio digno para la comercialización de los comerciantes. Eso en cuanto, por ejemplo, al tema del mercado mayorista. En cuanto al tema que también debía mencionarse es el tema del Camal, que hay el terreno en Atugloma que está comprado y que también han pasado años. La feria de ganado, como usted bien decía, que quedó determinada para la vía Cumbe, que tampoco se ha hecho absolutamente nada. El tema del terminal terrestre, otra obra que está, digamos, pendiente para la ciudad de Cuenca, que está ya el actual dentro de una zona que conflictiviza absolutamente todo el tema del tránsito y que eso tiene que ser sacado, yo lo he pensado, a uno de los dos cuarteles del Dávalos o el Cayambe para poder precisamente aliviar esas zonas y ahí convertir más bien en espacios donde que la gente pueda comercializar, porque eso es lo que necesita el comerciante autónomo, no que la Guardia Ciudadana le esté haciendo como que si fueran, discúlpeme la palabra, animales y arriándoles, sino la Guardia Ciudadana en mi administración lo que hará es llevarles a esos comerciantes al lugar en donde dignamente la municipalidad prevea para que puedan realizar sus actividades. Doctor, usted ha fiscalizado el último contrato de radares con EMOV. De llegar al poder, ¿qué pasará con este contrato y con los demás radares que ya están instalados? Hay dos contratos de radares, el primero que se hizo en la administración de Marcelo Cabrera y Adrián Castro, como gerente del EMOV. Ellos fueron los primeros en ponernos radares en la ciudad de Cuenca y ese está, digamos, en firme y con eso no hay cómo hacer mayor cosa. Además, a ese contrato primero, esta administración en vez de 8 horas le amplió a 24 horas y eso no es gratis, cuencanos. Ahí hay decenas de miles de dólares de intereses y cambiar adendas de contrato para ampliar de 8 a 24, ustedes ya se imaginarán qué puede haber por debajo y lo digo con toda la frontalidad. En el otro contrato, en el de 42 radares, que no únicamente es por una infracción que es velocidad, sino por 6 infracciones. 6 infracciones. Y una infracción es casi 1/3 del salario básico. Yo no voy a permitir, y con toda la frontalidad, que eso, en desmedro de decenas de miles de familias cuencanas, 3 o 4 se enriquezcan los bolsillos, no solo para su generación, sino para 5. Entonces, como es un tema que está totalmente documentado, de que hicieron ilegalidades y direccionaron ese proceso de manera burda, sin ningún rubor en la cara, creo que pensando más bien en sus futuros económicos que en el servicio a la gente o de salvar vidas, yo voy a dar de baja ese contrato. Soy alcalde, presidente del directorio del EMOV, no me tomará más de 30 días y aquí le entrego, Cristian, a usted y a la ciudadanía para que tenga una copia, le entrego toda la documentación pertinente y precisa de cómo burlaron la ética, la transparencia y que hicieron que un contrato se dé a dedo y con estos documentos voy a dar de baja ese contrato. Yo creo en la educación vial. Como docente universitario que soy, 10 años he estado en la academia, en la Universidad de Cuenca, yo creo en los mecanismos en cual la gente puede aprender, puede cambiar sus formas de comportamiento y evidentemente con señalización y campañas y otro tipo de mecanismos será lo primero que yo implemente. No la metida de mano en el bolsillo, sino más bien el culturizar, el generar un cambio que tiene que ser progresivo evidentemente para poder lograr estos cambios. Mi última consulta, doctor. En el municipio hay ocasiones en las que para pagar un rubro o para hacer un trámite se requiere ir a varias ventanillas, a varios pisos, a varios edificios. ¿Cómo hacer o cómo centralizar para que un usuario pueda llegar a una sola ventanilla y hacer todos los trámites municipales? Uno de los planteamientos que yo tengo en esto y quizás nace desde mi profesión, yo soy ingeniero industrial, un ingeniero industrial conoce de los sistemas, de los procesos y de la estandarización de los procesos, cómo reducir pasos y cómo hacer más eficiente y productiva las cosas. Esa es mi formación que la tuve y también en posgrados y eso es lo que quiero implementar en la Municipalidad de Cuenca. Nos va a tomar un tiempo y comenzaremos con ciertos procesos piloto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a poner un ejemplo, el permiso de funcionamiento. El permiso de funcionamiento actualmente tiene varios pasos y tiene varios documentos que tienen que presentarse para sacar por primera vez o para renovar. Primero hay que estandarizar el proceso. Vemos qué es lo que está pasando, la radiografía actual, simplificamos eso a la máxima expresión posible, le digitalizamos el proceso, es decir, para que usted con su código entre al internet y vea su proceso, cuántos pasos tiene que dar, cuántos documentos tiene que entregar, que sea eso, digamos, de una manera clara, transparente, porque ¿qué es lo que pasa? Usted deja documentos porque le piden,
Después regresa y le dicen, ha faltado este, ha faltado el otro, ha faltado aquello. Eso es lo que la gente vive. Cuando se estandariza un proceso y se determina qué es lo que tiene que hacer, ningún funcionario puede pedir más o menos de lo que está aplicado. Y termino la idea. Cuando tengamos eso, que nos tomará algunos meses para los primeros procesos, lo que hay que hacer es transparentar en línea cuál es el proceso, cuántas fases tiene, quién es la persona que está encargada y cuántos días promedio tiene para evacuar, y ver si es que esa persona ha evacuado en el tiempo promedio o se está retrasando mucho. Y con eso, con un dashboard que se llama, que es un mando de control integral para los temas administrativos, los directores y el alcalde estarán viendo quiénes cumplen con sus labores y quiénes no cumplen. Y así facilitaremos la vida a la gente. Doctor, le agradecemos por haber acudido a esta invitación del Mercurio. Quizás un mensaje final, si me permite, Cristian. En materia de fiscalización, también quiero indicarle a la ciudadanía que hemos tenido siempre resultados, dándonos la razón los órganos de control. Voy a nada más a citar un ejemplo. Cuando fiscalizamos el tranvía en tantos días que se atrasaba aquí al frente de este diario y que no terminaban y que querían tener escondido las multas por los días de atraso, fiscalicé. Y eso permitió que la ciudad recupere 4.8 millones de dólares en beneficio de la ciudad que querían tenerlo escondido. Y además les invito, porque esta no es una campaña de bajezas como ya han comenzado a hacer en contra mía y que se viene con toda la fuerza, les anticipo. Esta es una campaña de propuestas, de altura, de decirle a la gente y de decirle a Cuenca cómo vamos a solventar los problemas. Por eso les invito para que en mi página web, Cristian Zamora en Facebook y en TikTok, vean las propuestas simples, sencillas, nacidas desde la realidad y de la problemática de la gente que está calando en el electorado, y que por eso desde mayo de 2023 dirigiré con humildad y con el apoyo de la gente a esta ciudad para darle un nuevo rumbo, un nuevo horizonte, una nueva visión con conocimiento y con pantalones. Gracias.